El Señor les bendiga, hermanos, una vez más. Estamos aquí para transmitir a nuestra escuela dominical. Es una bendición poder estar aquí con ustedes una vez más, como cada viernes. Ah, pues vamos a estar mirando una lección más, el pecado, juicio y restauración. Hemos estado mirando a través de la Biblia, pues historias, ¿verdad? Muchas historias de la Biblia, del pueblo de Israel. Y en esta ocasión pues vamos a estar mirando pues cómo el pueblo de Israel pecaba y cómo el juicio de Dios venía sobre ellos y cómo el Señor los restauraba. Amén. Pero antes de proseguir vamos a hacer una oración. Bendito Dios, hoy estamos delante de tu presencia para adorar, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre y te doy gracias, Señor, por este momento. Te pido que tú bendigas a la iglesia, Señor, y que la iglesia pueda escuchar esta enseñanza y que tú, oh Dios, te puedas glorificar de una manera hermosa, Padre, en el nombre de Jesús. Pues Dios bendiga a nuestra iglesia, a Emanuel, nuestro pastor, y pues estamos listos para seguir hablando la palabra del Señor. Amén. Pecado, juicio y restauración es el título de esta lección. Dice Hechos 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oiga, qué hermoso es podernos arrepentir de nuestros pecados, mi hermano, y que nuestros pecados sean borrados por el Señor, porque Él es el único que puede borrar pecados, Él es el único que puede perdonar pecados. Dice, y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando usted y yo aceptamos al Señor, pues vienen tiempos de refrigerio. El pueblo de Israel, Judá, pues siempre había pecado delante de Dios y se arrepentían, pero a veces desobedecían lo que el Señor estaba diciendo que tenían que hacer como pueblo de Él. Usted y yo somos pueblo, un pueblo escogido por Jesús, por nuestro Salvador. Pero también necesitamos arrepentirnos siempre. Necesitamos siempre pedirle al Señor la bendición para que vengan tiempos gloriosos, tiempos de refrigerio. Porque al Señor le agrada que usted y yo nos arrepintamos de nuestro pecado. Sabemos que somos pecadores y sabemos que siempre estamos pecando delante de Dios, pero Dios nos ama como sus hijos. Él nos ama, dice la palabra del Señor, con amor eterno te he amado. Desde el vientre de tu madre te he escogido. Dios nos ha escogido con un propósito, mi hermano. Dios nos ha escogido para ser bendecidos. Así como Dios escogió al pueblo de Israel, nos ha escogido a nosotros como su iglesia. Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado a su luz admirable. Amén. Voy a leer la introducción del estudio. Dice, el ciclo de desobediencia o rebelión e idolatría seguido por tiempos breves de arrepentimiento y promesa de servir a Dios. Se repitió una y otra vez en la historia en el pueblo de Dios. El estudio de hoy se desarrolló en el reino del sur de Judá. Temprano, en la época de Isaías, el reino del norte de Israel fue cautivo a Siria. Menos de 2 siglos después Judá sería cautivado por Babilonia. Las profecías de Isaías se dirigieron principalmente al reino del sur. Oiga, el reino del sur era parte del pueblo de Israel que se habían dividido y el Señor, pues ellos siempre estaban en rebelión en contra del Señor y se arrepentían y le decían al Señor, ya te vamos a servir y ya vamos a hacer tu voluntad. Pero pues el Señor los traía a juicio y ellos tenían
a veces ser aprisionados o tenían que ser capturados por otros pueblos en aquellos tiempos. Si nos recordamos, pues de esta manera ellos peleaban contra sangre y carne, pero dice la Biblia que en nuestros tiempos ya no peleamos contra carne y sangre, sino contra potestades, huestes de maldad. Usted y yo, pues peleamos contra Satanás, contra los enemigos espirituales, y necesitamos seguir adelante y no seguir la idolatría. El pueblo de Israel siempre estaba cayendo en idolatría, en rebelión. Al Señor no le gusta que usted y yo seamos rebeldes. Al Señor no le gusta que usted y yo hagamos lo contrario que Él nos manda hacer. Usted y yo fuimos llamados para algo glorioso, para algo hermoso, para anunciar del Señor y para que la gente conozca que el Señor es Dios. La rebelión no le gusta al Señor. El profeta Isaías anunciaba la bendición de Dios y anunciaba también juicio de Dios, porque el Señor le daba estas revelaciones para el pueblo de Dios. Pero necesitamos, hermanos, siempre, usted y yo, servir al Señor con gozo, con alegría, para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de gloria, tiempos donde usted y yo podamos disfrutar la gloria de Dios. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo y pues voy a decir esto, quizá a veces no comprendemos el por qué estamos viviendo estos tiempos, pero es a causa del pecado, a causa de la rebeldía del hombre. El hombre siempre ha tratado de rebelarse en contra de Dios, pero Él es Dios, Él nos ama y aún con todo y eso, Él está esperando que nosotros lleguemos al arrepentimiento, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y que toda idolatría y que todo lo que un día hemos hecho en contra de Él, ya no lo hagamos porque Dios nos ama. Dios quiere la bendición para cada uno de nosotros. Vamos a ir a Isaías 1, del 1 al 5, y dice así: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en el postrero tiempo, que será confirmado en el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre todos los collados, y serán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espaldas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos en la luz de Jehová. Oiga, qué tremendo cómo el Señor nos está hablando ahí. Venid a la casa de Jacob y caminaremos en la luz de Jehová. Usted y yo necesitamos caminar en esa luz gloriosa del Señor. Amén. Dice que vendrán los pueblos y dirán: subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Si nos recordamos, en el Antiguo Testamento el Señor le dio una promesa a Abraham que tendría mucha bendición, y que tendría una generación que no podría contarse. Amén. Y usted y yo somos parte de esa promesa. Usted y yo somos parte de esa promesa. El Señor le prometió algo a Abraham y lo cumplió. Usted y yo también. El Señor nos ha prometido bendecirnos. El Señor nos ha prometido tiempos de refrigerio.
hermosos y los vamos a tener, mi hermano, pero necesitamos agarrarnos de la presencia del Señor. En este tiempo están sucediendo tantas cosas en el mundo, pero usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que orar por la gente, tenemos que orar por el mundo, tenemos que orar por los gobiernos para que el Señor comience a bendecir y traer refrigerio al mundo, porque el Señor nos ama, mi hermano, y lo voy a repetir muchas veces esto, el Señor nos ama, el simplemente dar a su Hijo amado en la cruz del Calvario es para traernos una restauración. El Señor vino a restaurarnos cuando Él murió en la cruz del Calvario. A esa cruz, a esa sangre que derramó, no fue en vano, porque la sangre del Señor nos limpia de todo pecado, aun si estamos siendo idólatras y estamos adorando otras cosas o a otros dioses, y si nos arrepentimos, el Señor nos va a perdonar, mi hermano. El Señor perdona las rebeliones, pero necesitamos arrepentirnos. El pueblo de Israel muchas veces se tuvo que arrepentir y pedirle al Señor perdón, pero después se le olvidaba y seguían en su pecado. Pero usted y yo somos un pueblo entendido, somos un pueblo que el Señor pues nos ha llamado y que sí podemos entender de que la rebelión no le agrada al Señor y que pecado y juicio y va a venir una restauración a nuestras vidas, porque cuando pecamos y nos arrepentimos, el Señor trae bendición a nuestras vidas. Y pues yo sé que usted y yo fuimos llamados, mi hermano, para algo tremendo. Así es de que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, necesitamos pedirle al Señor que Él perdone nuestros pecados. La segunda de Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos cosas nuevas, ya el Señor nos ha transformado y nos ha hecho a nuevas personas, mi hermano. Es por eso que necesitamos servirle al Señor. Y pues gracias al Señor porque Él es bueno y nos ama y nos da de su bendición siempre. Él nos ama, mi hermano. Dice la palabra del Señor, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. El Señor va a reprender a muchos pueblos y a muchas naciones por el pecado que ha habido y que han estado permitiendo los gobiernos. Porque Él es Dios. Él tiene todo el derecho, mi hermano, a reprendernos. Dice, y volverán sus espaldas en rejas de arado. Oiga, las naciones han vuelto las espaldas al Señor para no obedecer lo que el Señor nos manda que hagamos. Y yo sé que en estos tiempos ha habido una polémica en la política, pero necesitamos, mi hermano, que cada gobierno, pedir por nuestros gobiernos para que los gobiernos vengan al Señor, nuestros países vengan al Señor, que haya un arrepentimiento genuino. Dice la palabra del Señor, si mi pueblo se humillare y orare a mí, yo oiré desde el cielo y perdonaré su pecado, mi hermano. Qué tremendo que el Señor perdone nuestro pecado, pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos ser llenos de la presencia de Dios, necesitamos arrepentirnos, porque todas las naciones le hemos dado la espalda al Señor, le hemos dado la espalda al Señor, pero necesitamos ser gente de bendición. Necesitamos ser gente que amemos a los demás también y que pidamos a través de la oración.
cuando oramos y le pedimos al Señor por nuestros vecinos, por nuestra gente. En este país necesitamos pedir por nuestra gente hispana que necesita conocer al Señor. Con esta pandemia que ha estado sucediendo, ha estado muriendo mucha gente, mi hermano. Ha estado muriendo mucha gente y se ha estado yendo sin el Señor, pero necesitamos hablarles del Señor para que ellos, si se van de este mundo, se vayan con una esperanza, mi hermano, de que están yendo a la presencia del Señor, que están yendo a la presencia del Señor, porque esa es nuestra esperanza. Y hemos estado hablando sobre el reino avanza. El reino del Señor tiene que avanzar, mi hermano, de alguna manera. Y el Señor nos ha escogido para esto, para que usted y yo hagamos avanzar ese reino a través de las plataformas, de las redes sociales, a través de la iglesia, cuando estamos en los servicios. Ahorita no podemos estar en un templo reunidos, pero sí lo podemos hacer y predicar el Evangelio por esta plataforma de las redes sociales. Y yo creo que usted y yo hemos sido llamados a esto. El Señor nos ama siempre y Él quiere que usted y yo seamos gente no rebelde, gente dócil, gente que Él pueda manejar y que Él pueda bendecir. La bendición va a venir cuando somos obedientes, no cuando somos desobedientes. La bendición va a venir cuando nosotros obedecemos al Señor. La restauración del Señor. Vienen tiempos de refrigerios para la iglesia, tiempos donde dice la palabra del Señor que la gente va a decir: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, y estaremos alegres. Nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor, porque grandes cosas ha hecho Dios. Y qué hermoso, mi hermano, que vengan esos tiempos de refrigerio, y qué hermoso que vengan esos tiempos donde la misma gente reconozca que Dios es el único en nuestras vidas, que Jesús de Nazaret es el único en nuestros corazones. No hay nadie más. Aunque el diablo se ha levantado con otras enseñanzas diciendo que hay algo más, pero no hay nadie más. El único camino al Señor es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A través de Jesucristo tenemos esa salvación y esa restauración a nuestras vidas. En este tiempo hay mucha gente en depresión, hay gente que está sufriendo depresión a causa de la enfermedad, pero hoy en esta tarde declaramos bendición a cada uno de ellos. Declaramos bendición porque vienen tiempos de refrigerio para los que aman al Señor. Usted y yo amamos al Señor, pero necesitamos ser obedientes. Esa palabra de ser obedientes o de obediencia, mi hermano, ¿cómo cuesta? Porque no es fácil obedecer. No es fácil, más en tiempos tan difíciles que estamos viviendo en el mundo. No es fácil, pero con el Señor se puede. Con el Señor se puede. Ese sacrificio no fue en vano, porque Él nos ama, mi hermano. Él vino y murió y fue obediente hasta la cruz. Y murió por nosotros y le obedeció al Señor. Él no tenía necesidad de venir y dejar su trono de gloria, pero Él lo hizo por amor a ti y a mí. Y pues qué bendición poder disfrutar tiempos de refrigerio como iglesia, como pueblo del Señor, mi hermano. Pues damos gracias al Señor por esta lección, y yo te pido que pues nos mantengamos en oración, porque la oración es la que nos ayuda
a seguir adelante. El Señor, a través de la oración, cuando nosotros le pedimos y le rogamos que Él nos ayude y nos guarde y nos cuide, Él nos bendice, mi hermano. Yo te pido, vamos a ahí donde estás, inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración por la iglesia y por el mundo entero. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta lección, pero también te pedimos, Señor, por la iglesia. Bendice la iglesia, guarda la iglesia, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, y bendice la nación, Señor. Que podamos, Señor, ya no ser desobedientes y pues estar en idolatría, estar en desobediencia a ti, Señor. Que podamos ser bendecidos a través de tu palabra, a través de los tiempos de refrigerio que tú tienes para nosotros, Padre. Yo te pido, Señor, que tú ayudes a tu iglesia, ayudes a todos para seguir adelante, Señor. Los gobiernos necesitan de ti, Padre, en todo el mundo, Padre. Y te damos gracias por esta lección en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El Señor le bendiga, mi hermano, y adelante.